Hola, buenos días. Soy Paulo Malovani, alumno de primero SMR, y el día de hoy explicaré los how-tos de Word del 1 al 4. Lo primero que tenemos es cómo aplicar efectos de fuente a un texto. Es muy sencillo, ya que lo único que tendremos que hacer es seleccionar el texto y hay tres opciones. O bien, desde la ventanita que nos aparece al seleccionar el texto, podemos hacerlo cursiva, o bien desde la combinación de teclas Control y N simultáneamente, o bien desde el apartado Fuente en la pestaña Inicio. Le damos a la N. Lo mismo, estos tres métodos aplican también para la cursiva y el subrayado. Para la cursiva sería Control K y podemos seleccionarlo también aquí. Para el subrayado sería Control más S y podemos seleccionarlo aquí. Pero para el tachado, la única forma de hacerlo es en el apartado fuente, le damos a AP. Estas dos letras que salen de aquí tachadas por el medio. Lo siguiente que tendríamos en los how-tos sería cómo cambiar el tamaño y tipo de letra. Para ello seleccionamos el texto y tenemos dos opciones. O desde la ventanita que nos sale al seleccionar el texto, podemos aquí cambiar el tamaño con la A con una flechita hacia arriba, aumentamos el tamaño, o disminuirlo con la A con la flechita hacia abajo, o con la A grande o la A pequeña, como queráis llamarlo. También la otra forma es seleccionar el texto y aquí en fuente, el número que nos sale aquí, si desplegamos, podemos seleccionar el tamaño de fuente que queramos. Para cambiar el tipo de letra sería seleccionar el texto y, igual que el tamaño, desde la ventanita que nos sale aquí, le damos a la flechita para desplegar y podemos seleccionar esta, por ejemplo. O podemos también hacerlo desde el apartado fuente a la izquierda de los números para cambiar el tamaño de la letra. Lo siguiente que tendríamos en los how-tos sería cómo aplicar colores de fuente y resaltado. Es muy fácil, ya que es simplemente seleccionar el texto y aquí, si nos vamos al icono de la A con un color debajo y le damos a la flechita para desplegar, podremos elegir el color que elijamos. Por ejemplo, el verde. Si le damos al verde, se selecciona. Pero si queremos aplicarlo directamente sin elegir el color manualmente, seleccionamos el texto y le damos directamente al icono de la A. Ahora, para hacer un resaltado, seleccionamos el texto y en vez de darle a la A, le damos al icono que hay a la izquierda, que es como un rotulador, con un colorcito debajo. Lo mismo que para la A, si le damos a la flechita, se despliegan diferentes colores y podemos seleccionar el color que queramos, verde en este caso. Lo siguiente que tendríamos en los how-tos sería cómo usar estilos predefinidos para títulos y párrafos. Es muy fácil. Es lo mismo que con todo. En la pestaña Inicio seleccionamos el texto y esta vez nos vamos a la pestaña de estilos. Y aquí, si le damos a esta flechita, podremos desplegarlo y podemos aplicar el estilo que queramos. Por ejemplo, un estilo para una cita o un estilo para un título. Y si lo seleccionáramos, se aplicaría. El siguiente how-to sería cómo ajustar los márgenes de la página. Esto es algo diferente. Para ello tendremos que irnos a la pestaña de disposición y aquí en los márgenes, en el icono márgenes, si los desplegamos podemos elegir los diferentes márgenes que nos permite el documento de Word. O si no, si preferimos otro, podemos personalizarlo. Por ejemplo, si elegimos el margen estrecho, se cambia y se hace, como bien dice el nombre, más estrecho. Lo siguiente sería cómo cambiar la orientación de la página, que es lo mismo que con los márgenes en la pestaña disposición, pero el icono de orientación, donde salen estas dos hojitas de papel, le damos a la flecha para desplegar y podemos seleccionar la orientación horizontal, por ejemplo. Y ahora mismo estaríamos de manera horizontal.
volvemos. Y lo siguiente que tendríamos en los how-tos sería cómo insertar saltos de página y saltos de sección. Para insertar un salto de página, lo único que tendremos que hacer es irnos a la pestaña insertar y le damos aquí a salto de página. Aquí insertaríamos un salto de página. O bien podemos hacerlo desde la pestaña disposición y le damos a saltos. Y aquí nos permite, en vez de solo el de página, el de columna o el de texto. O si queremos hacer un salto de sección, por ejemplo, salto de sección, página impar, si ponemos este salto, nos transportaría de la página 1 directamente a la página 3, como sale aquí. Aquí es la página 1 y esto aquí sale ahora página 3. Lo siguiente sería cómo configurar columnas en un documento. Es muy sencillo. Simplemente seleccionamos el texto o sin seleccionar nada para que se aplique a todo el texto. Le damos en la pestaña disposición, columnas. Le damos a la flechita y podemos seleccionar dos columnas, por ejemplo. Y ahora, si seleccionamos este texto, por ejemplo, el que está subrayado y tachado, le damos al tabulador para desplazarlo a la derecha y se pasaría a la columna de la derecha. Lo siguiente que tendríamos es cómo alinear párrafos. Esto es muy sencillo, simplemente seleccionamos el párrafo que queremos alinear, voy a seleccionar este, y nos vamos en la pestaña inicio, aquí en párrafo, podremos seleccionar 4 distintos tipos: alineado a la izquierda, alineado en el centro, a la derecha o justificado. Lo siguiente que tendríamos es cómo aplicar sangrías de primera línea y francesa. Para ello seleccionamos el texto, le damos al clic derecho sobre el texto, nos vamos a párrafo y en el apartado sangría, si nos vamos a especial y le damos clic, nos deja elegir entre primera línea y sangría francesa. En este caso voy a elegir la francesa y como veis se aplica la sangría francesa. Lo siguiente que tendríamos es cómo configurar tabulaciones en un documento. Para ello tendremos que tener la regla activada. ¿Cómo se activa la regla? Que es esto de aquí arriba. Tendremos que ir al apartado de vista y en el cuadrito que se pone regla, activarlo simplemente con el tic. Y ahora en la regla tendríamos que aquí seleccionar el tipo de tabulación, que si le damos clic se cambia el tipo. Voy a en este caso usar la tabulación izquierda, y si ahora hacemos clic en la regla, por ejemplo hago clic aquí un poquito después del número 11, hay un simbolito, se crea un simbolito que es el mismo simbolito que corresponde al tipo de tabulación que hemos seleccionado. Ahora, si le doy a la tecla Tab para tabular, en vez de hacer un saltito pequeño, como por ejemplo haríamos aquí, hacemos un saltito pequeño, como veis. Aquí hacemos un saltito hasta donde hemos seleccionado la tabulación en la regla. También hay distintas formas de tabular, ya que si le damos al clic derecho encima del iconito que hemos puesto en la regla, podremos elegir aquí el relleno o la alineación. Si elegimos un relleno, por ejemplo, de barra bajas y le damos a aceptar, se crearía esta tabulación. Ahora, ¿cómo insertar imágenes y gráficos? Esto es muy sencillo, es dirigirse a la pestaña insertar, le damos a imágenes, el iconito de imágenes en ilustraciones, le damos a expandir y podemos seleccionar imágenes aquí, desde este dispositivo, desde el móvil, desde un archivo o en línea.
Por ejemplo, si le damos a en línea y nos vamos a coches, se nos abrirá en el mini navegador imágenes de coches. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de un Porsche. Muy bonito. Ahora, para insertar aquí un gráfico, lo que tendremos que hacer es en la pestaña Insertar, en Ilustraciones también, en vez de darle imágenes le damos a Gráfico. Y aquí podemos seleccionar el tipo de gráfico y cómo queremos que sea el gráfico. Si en 2D, 3D y con cuántas columnas. Por ejemplo, voy a seleccionar un gráfico circular y que sea 3D, como un quesito. Le doy a aceptar y se crearía el gráfico. Y aquí nos da la tabla de valores para cambiar los valores que queramos. Por ejemplo, si cambio en vez de un 8,2, que sería el primer trimestre en la parte azul oscuro, si pongo un 7, pues sería más pequeño. Por ejemplo, para hacerlo más notorio, voy a poner un 4. Y se ha hecho más pequeño. Lo siguiente que tendríamos es cómo insertar y formatear tablas. Esto es muy sencillo. Nuevamente en la pestaña Insertar le damos a Tabla y seleccionamos el tamaño de la tabla haciendo uso de estos cuadraditos que tenemos aquí. Por ejemplo, si queremos una tabla que sea un 4×4, pues seleccionamos 4 cuadraditos de largo y 4 cuadraditos de altura. Le damos clic y se crearía la tabla. Ahora, para aplicarle un formato, seleccionamos la tabla y nos aparecerá una nueva pestaña que se llama Diseño de tabla. En esta pestaña podemos seleccionar el diseño de la tabla que queramos o el formato. Por ejemplo, este formato rosita. Lo siguiente que tendríamos es cómo agregar encabezados y pies de página. Para ello, tenemos en la pestaña Insertar el icono encabezado. Si le damos clic izquierdo, tendremos diferentes tipos de encabezados. Por ejemplo, este encabezado que es para poner títulos. Si le damos clic, podemos cambiar aquí el título. Por ejemplo, How to the Word. Y aquí en cada página tendríamos el encabezado de How to the Word. Ya que si me voy ahora a una nueva página, tendríamos aquí el encabezado que hemos seleccionado. Ahora, para insertar un pie de página, es lo mismo que el encabezado en la pestaña Insertar. A la derecha el encabezado, pie de página. Y podemos poner aquí que nos marque el número de la página. Aquí sería la página número 2, número 3, etc. Ahora, lo último que tendríamos sería cómo crear viñetas y listas numeradas. Para ello, simplemente en la pestaña Inicio, en este icono en párrafo, en el apartado de párrafo, este icono que salen 3 cuadraditos y 3 líneas, si le damos a la flechita para expandir, podremos crear esta viñeta, por ejemplo, un círculo. Y se crearía la viñeta correspondiente. Ahora, para crear la lista numerada es en el mismo apartado que la viñeta en párrafo. Aquí 3 numeritos del 1 al 3 con 3 líneas. Le damos, igual que en la viñeta, a la flechita y se crearían diferentes formas de enumerar. Por ejemplo, esta que va por letras. Así que si escribimos algo, hola, y le damos al Enter, se crearía la siguiente que es la B. Y esto sería todo por los how-tos del 1 al 4 y ahora mi compañero Ellis va a seguir con los siguientes. Hola, me llamo Luis Matthews y voy a continuar ahora con el apartado 5, 6, 7 y 8 de los combos de Word. Bien, empiezo con el 5 de manejo de archivos, el primer apartado de cómo guardar en diferentes formatos. Bien, voy a hacer aquí simplemente esto solo para crear un texto de ejemplo. Vamos a darle a archivo, le vamos a guardar como y podemos seleccionar o en OneDrive si tenemos la cuenta conectada. En este caso voy a ir a el local en este PC. Voy a crear una carpeta en mi carpeta de documentos llamada ejemplos commons Word. Voy a aceptar y lo voy a meter dentro de la carpeta como ejemplo 1.
voy a dar a guardar. Podemos seleccionar cualquier formato que queramos. En este caso voy a seleccionar el predeterminado de docx de Word. Vamos a guardar. Bien. Ahora vamos a la segunda parte, que es cómo exportar documentos a PDF. Para eso lo mismo, le damos a archivo, exportar, crear documento PDF barra XPS, vamos a crear documento. Nos vamos a nuestra carpeta creada o donde queramos y lo guardamos. Vamos a publicar. Y como vemos, se ha creado los dos documentos. Bien, ahora vamos a ir al tercer apartado, cómo acceder y gestionar archivos recientes y ubicados en la nube. Para eso vamos al mismo sitio, archivo, y aquí vemos nuestros archivos recientemente creados, como el ejemplo 1 que acabamos de hacer. Y también si tenemos archivos guardados en la nube con la cuenta de OneDrive conectada, aparecerán aquí, como tengo aquí algunas de las cartas comerciales de otras prácticas. Bien, ahora vamos al apartado 6 de estilos y temas, el primer apartado de cómo aplicar temas a un documento. Para eso vamos al apartado de diseño y que tenemos aquí varios temas. Podemos seleccionar, por ejemplo, el estilo sector, el tema sector, perdón, y vemos que aquí que se aplica la fuente del tema. Podemos cambiar aquí lo que queramos, por ejemplo, a Calibri, y el color aquí cambiar a lo que sea. ¿Vale? En el segundo apartado ahora de cómo crear y modificar estilos personalizados. Para ello vamos a ir al apartado de inicio y aquí tenemos varios estilos predeterminados que podemos seleccionar. Si queremos crear uno propio, le damos al botón este al lado del nombre de estilos. Le damos al más para crear uno nuevo y podemos aquí nombrar lo que queramos, por ejemplo, estilo prueba. Va a estar basado en el texto normal, esto puede ser lo que sea. Vamos a, por ejemplo, poner centro para hacer un título. Vamos a seleccionar un tamaño más grande, negrita, cursiva y subrayado. Bien. Y ahora está creado nuestro estilo. Y podríamos crear, por ejemplo, título 1 y aplicar el estilo. Y podríamos aplicar esto a lo que queramos. Bien, ahora vamos al apartado 7 de manejo de tablas y bordes. Para hacer este apartado voy a crear una tabla de ejemplo. Vamos a insertar tabla y voy a crear una tabla 3x3. Bien, en el primer apartado dice cómo formatear los bordes de tablas y las celdas. Para eso vamos, para hacer la tabla entera, vamos a seleccionar el más este. Vamos a darle clic derecho y tenemos aquí las propiedades de tabla. Entramos y, por ejemplo, si queremos cambiar los bordes, tenemos aquí y podemos seleccionar el estilo que queramos, el ancho y podemos poner un color aleatorio. Vamos a aceptar y se aplica a toda la tabla. Y bien, ahora si queremos simplemente una celda individual, por ejemplo esta del medio, hacemos exactamente lo mismo. Damos propiedades de tabla, bordes y sombreado. Aquí, por ejemplo, el color le ponemos un verde solo y se aplica. Bien, ahora el segundo apartado de cómo dividir y fusionar las celdas. Para dividir simplemente seleccionamos una celda, le damos a clic derecho y le damos a dividir celdas. Y si queremos verticalmente tenemos que ajustar el número de columnas y si lo queremos horizontalmente tenemos que ajustar el número de filas. Por ejemplo, queremos partirlo en dos, ponemos aquí 2 y damos a aceptar y se pone otra celda. Ahora, si queremos horizontalmente, le damos dividir celdas, ponemos el primero en 1 y añadimos otro en las filas. Damos a aceptar y se crea dos celdas aquí. Bien, para fusionar las celdas, que es el siguiente apartado, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta primera columna. Vamos a dar clic derecho y nos pone aquí ahora combinar celdas. Le damos combinar celdas y se combinan. Podemos combinar las que queramos, por ejemplo, aquí abajo también, clic derecho y combinar celdas. Bien, ahora vamos con el apartado 8 de interlineado y espaciado. Y el primer apartado de cómo ajustar el espacio entre líneas y párrafos. Si queremos ajustar el espacio entre una línea, por ejemplo, aquí queremos aumentar el tamaño entre estos dos párrafos, seleccionamos la línea aquí y en el apartado de párrafo tenemos aquí las opciones de interlineado. Podemos seleccionar el tamaño que queramos. Por ejemplo, si queremos poner
un espacio 3 muy grande aquí. Ahora tenemos un espacio grande aquí. Y si queremos simplemente cambiar el interlineado de un párrafo, seleccionamos todo el párrafo y lo mismo. Abrimos aquí y podemos ajustar el interlineado que hay. También, si queremos entrar a opciones más avanzadas, tenemos aquí las opciones de interlineado y aquí podemos ajustar lo que queramos. Bien, ahora va a continuar mi binomio Paulo con las siguiente 4. Hola, buenos días, soy Paulo Malovani, alumno de primero de SMR, y el día de hoy explicaré los how-to de Word del 9 al 12. Lo primero que tenemos por aquí sería cómo jerarquizar una lista. Para ello, primero necesitaremos una lista, como esta por aquí. Jerarquizar, ¿qué quiere decir? Jerarquizar es ordenar los valores de la lista de una manera en específico. En este caso tenemos una lista numérica que contiene unos caracteres también numéricos, que están ordenados por orden de menor a mayor. Para jerarquizarla y ponerla, por ejemplo, en orden descendente, es decir, de mayor a menor, lo primero que tendremos que hacer es seleccionar la lista. El siguiente paso sería dirigirnos en la pestaña Inicio en el apartado de párrafo. Veremos que sale un icono con una A y una Z debajo y una flechita apuntando hacia abajo. Si le damos a ese icono, se nos abrirá la pestaña de ordenar texto. Aquí nos dará diferentes opciones. Si queremos ordenar mediante párrafos, títulos o campos, y nos dará a elegir el tipo, si es texto, número o fecha. En este caso se ha autoseleccionado número, ya que estamos usando números. Y nos dará a elegir si queremos que sea ascendente o descendente. En este caso voy a poner descendente para hacer un ejemplo. Pero también nos deja las opciones de elegir si queremos que sea con encabezado o sin encabezado. Además de que si le damos a este cuadrito, nos salen opciones como si queremos que se separen con tabulaciones, puntos y comas o otro símbolo que queramos nosotros, además de dejarnos distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Ahora seleccionaré que se cambie para que sea descendente y veremos lo que pasa. Aceptamos y ahora se ha ordenado de mayor a menor. Lo siguiente que tenemos es cómo configurar una sangría. Para ello, lo único que tendremos que hacer es seleccionar el texto, seleccionaré este párrafo por ejemplo, le daremos clic derecho encima, nos vamos a párrafo y aquí tendríamos la configuración de la sangría en el apartado sangría. Podemos configurar si queremos que sea una sangría simétrica o no, podemos configurar la distancia entre izquierda y derecha. Si aumento la distancia entre la izquierda, el texto se moverá hacia la derecha, ya que dejaremos más distancia entre el margen. También podemos seleccionar el tipo de sangría. Si queremos que no tenga tipo, si queremos que sea de primera línea o si queremos que sea sangría francesa. También podemos seleccionar la distancia en el tipo de la sangría que queramos. Lo siguiente que tenemos es cómo usar la herramienta buscar y reemplazar. Esta herramienta es muy sencilla de usar, ya que en la pestaña Inicio nos podemos ir a esta lupa que hay en el apartado Edición o podemos usar esta lupa de aquí arriba. Además, podemos usar el atajo Control más B si tenemos Word en español. Pero si le damos al icono de buscar, se nos abrirá esta pestañita llamada navegación. Y si buscamos, por ejemplo, la palabra clic, nos buscará las coincidencias. También está la opción de reemplazar.
que si clicamos encima y escribimos la palabra que queremos reemplazar, en este caso usaré el mismo ejemplo, clic, podemos buscar la palabra. Ahora le he dado a buscar siguiente y me ha autoseleccionado el primer clic que ha encontrado, la primera palabra que ha coincidido con los criterios de búsqueda. Y aquí, en la parte de reemplazar con, podemos escribir el texto con el que queremos que se reemplace. Por ejemplo, puedo poner botella. Y si le doy a reemplazar todos los lugares donde ponga clic se reemplazarán con la palabra botella. Pero también puedo hacerlo de uno en uno si no quiero que se reemplacen todos. Es decir, puedo darle a que busque la siguiente palabra clic y darle a reemplazar aquí en vez de darle a reemplazar todos. Y ahora solo se cambiaría esta palabra por botella. Si este clic quiero dejarlo así, le doy a buscar siguiente y este clic sí que quiero cambiarlo. Entonces le doy a reemplazar. Lo siguiente que tenemos es cómo usar el corrector ortográfico y gramatical. Esto es muy sencillo de usar, ya que sería simplemente irnos a la pestaña Revisar y tendríamos aquí el icono de ortografía y gramática. Si le damos clic encima, se nos abre esta pestañita, que nos dará una puntuación según la calidad del texto y los errores que tengamos. Es decir, que si no tenemos errores, nos dará un 100% de puntuación. Pero si tenemos algún tipo de error, por ejemplo, el fácil sin la tilde, automáticamente se cambiará la puntuación del editor y dejará de ser 100%. Aquí ya nos marca un error de ortografía y la puntuación del editor ha bajado a 94%. Y aquí nos recomienda, si le damos clic, la sugerencia marcándonos la palabra que deberíamos de cambiar y la opción correcta, que nos pone fácil con la tilde en la A. Si le damos clic encima, se autocorregirá. Lo siguiente que tendríamos sería cómo recortar y ajustar imágenes. Para ello, primero necesitaremos una imagen, que la conseguiremos desde la pestaña Insertar, Imágenes, Imágenes en línea, y esta vez elegiré un coche. Uno que me gusta mucho es el Porsche. Lo insertamos y ahora aparece la imagen aquí. Para recortar y ajustar una imagen, simplemente hacemos clic encima y arriba nos saldría la nueva pestaña Formato de imagen. En esta pestaña nos dará varias opciones como quitar el fondo, hacerle correcciones, cambiar el color, añadirle efectos, transparencia, comprimirla, cambiarla, restablecerla y además recortarla y ajustarla, que es lo que nos interesa. Eso sale a la derecha del todo en la pestaña Tamaño. Si ahora le damos a recortar, cambiarán los bordes de la imagen y con el ratón podemos ajustar la imagen para hacerla más pequeña, es decir, recortarla, pero no cambiando el tamaño, sino recortando como si fuesen unas tijeras el tamaño de la foto. Simplemente soltamos el ratón cuando tengamos la imagen con el recorte adecuado y le damos al Enter para finalizar. Una vez recortada la imagen, la ajustaremos. ¿Cómo la ajustamos? Le damos clic izquierdo y podemos ajustarla de dos maneras. Una de ellas es, en cada uno de los puntitos que aparecen en los ejes de la imagen, ponemos el ratón encima y cuando el ratón cambie de forma unas flechitas, arrastramos.
Si arrastramos simplemente con el clic izquierdo, podemos arrastrar hacia un lado o hacia otro y será más grande o más pequeño. Pero también podemos ajustarlo desde el menú, que podemos ajustar individualmente el alto y el ancho. Es decir, puedo, por ejemplo, hacerla más alta o bajar la anchura. También lo que podemos hacer es en el icono recortar. Si lo desplegamos, podemos recortarlo con una forma en específico, por ejemplo, corazón, o también podemos cambiar la relación de aspecto, por ejemplo, para que se ajuste a 16 novenos. Para que se ajuste a 16 novenos, nos aparecerá un recuadrito alrededor de nuestra imagen en el que podemos arrastrar la imagen para que cuadre con la resolución que hemos seleccionado. Una vez finalizado, le damos a Enter y esto sería todo por los how-tos del 9 al 12. Bien, ahora voy a continuar con el apartado 13, 14, 15 y 16 de los commons de Word. Empezamos con el 13 de plantillas y diseño rápido y el primer apartado de cómo usar plantillas prediseñadas. Simplemente tenemos que ir al apartado de archivo, nuevo documento, y aquí tenemos varias plantillas prediseñadas que vienen con el Word. Podemos en búsquedas sugeridas, por ejemplo, darle a empresa y tenemos aquí varias de empresa. Le damos, por ejemplo, a este de cartas de empresa. Le damos a crear y se nos abre aquí varias cartas de nuestra empresa. Si queremos modificar esta carta, por ejemplo, simplemente le damos clic en donde queremos cambiar algo y ponemos nuestra empresa, por ejemplo, y es Los Montesinos. Y se actualiza todo. Y ahora vamos a archivo, guardar como este PC, y si le damos ahora a plantilla de Word, docx, se nos redirige a la carpeta predefinida de Word de plantillas personalizadas. Escribimos aquí el nombre y le damos a guardar. Y ahora estamos en el punto .x de Word, que es el formato de plantilla. Podemos también cerrar esto. Damos al archivo, nuevo y en personal, y vemos aquí que está nuestra plantilla modificada. Podemos abrirlo con los nombres cambiados. Bien, ahora vamos a continuar con el apartado 14 de encabezados, pies de página y numeración. Y empezamos con el primer apartado de cómo configurar encabezados y pies de página. Simplemente tendríamos que ir al apartado de insertar, le damos a encabezado y seleccionamos cualquiera que queremos de los prediseñados que están aquí. Por ejemplo, el simple, el primero. Y aquí escribimos lo que queramos, como el título, por ejemplo, Lorem Ipsum. También podemos seleccionar a la derecha, doble clic, y podemos ir a elementos rápidos, propiedad del documento, y podemos insertar cualquiera que queramos por aquí. Por ejemplo, el autor, y ahora saldrá mi nombre. Podemos darle doble clic en cualquier sitio de la página y se guardará. Si queremos editarlo, simplemente le damos doble clic en lo que queremos editar y podemos cambiar lo que queramos. Ahora, para añadir un pie de página, simplemente vamos a la izquierda de todo, en el apartado de encabezado de pie de página, seleccionamos pie de página y, por ejemplo, vamos a seleccionar uno que tenga el autor y el número de página. Y aquí va a salir mi nombre y el pie de página. Damos doble clic y si creamos una nueva página, por ejemplo, ahora va a salir el encabezado y el pie de página. Si queremos modificar el estilo de la numeración de la página, por ejemplo, damos doble clic, seleccionamos número de página, formato del número de página, y aquí podemos seleccionar el formato de número que queramos. Por ejemplo, el segundo este. Le damos a aceptar y ahora tenemos aquí el número con guiones. Vamos a cerrar el encabezado de pie de página y vemos que se guarda en las dos páginas. Bien, ahora si queremos modificar aún más, por ejemplo, nuestro pie de página, queremos cambiar el autor aquí a la fecha o el día al que estamos, podemos darle doble clic en el nombre, eliminamos todo el contenido y le damos a continuación a fecha y hora
y podemos cambiar aquí el nombre a español y podemos seleccionar de esta lista, por ejemplo, este que incluye todo, le damos a aceptar y ahora aparecerá en las dos páginas la fecha y hora. Bien, ahora vamos con el apartado 15 de funciones de búsqueda avanzada y vamos con el primer apartado de cómo buscar sinónimos. Para hacer eso, simplemente vamos a seleccionar una palabra de ejemplo, por ejemplo, eficaz. Vamos a darle clic derecho y tenemos aquí el apartado de sinónimos. Si queremos más, podemos darle a la palabra sinónimos y nos abre aquí la pestaña de los sinónimos. Otra manera también, dejamos seleccionar la palabra, vamos al apartado de revisar y tenemos aquí sinónimos, que nos abre la misma pestaña. En el segundo apartado de cómo contar palabras, simplemente vamos a seleccionar las palabras que queramos que nos diga la cantidad. Por ejemplo, seleccionamos este párrafo y nos dice aquí, abajo a la izquierda, la cantidad de palabras que tenemos. Otra manera también, en la misma pestaña de revisar, vamos aquí en revisión a contar palabras. Y nos dice aquí más detallado, número de páginas, palabras, caracteres sin espacio y con espacios y tal. Ya estaría. Bien, ahora voy a continuar con el apartado 16 de uso de tablas de contenido y referencias. En el primer apartado, cómo crear una tabla de contenido que nosotros llamamos índice, voy a ir primero a la parte de arriba de aquí del documento, voy a ir a insertar y página en blanco y se nos crea una nueva página que queremos que sea nuestra página de la tabla de contenido. Vamos al apartado de referencias, tabla de contenido y aquí tenemos varias tablas que podemos seleccionar. Voy a seleccionar la primera como ejemplo y aquí tenemos nuestra tabla. También tenemos que asegurarnos, para que esto funcione bien, que nuestro documento tenga una estructura de títulos correcta. Podemos comprobar eso pulsando control V y vemos aquí en títulos que están correctamente estructurados. Ahora, para añadir una cita de ejemplo, vamos a ir aquí, vamos a ir a la misma página de referencias, citas y bibliografía y vamos a dar a insertar cita. Vamos a darle a agregar nueva fuente y aquí vamos a poner nombres de ejemplo, por ejemplo, Montesinos como autor, título, año 2024, editorial, ejemplo, esto puede ser lo que queramos, ciudad de Alicante. Vamos a dar a aceptar y aquí se nos añade nuestra cita. Ahora, si queremos la bibliografía de esta cita, vamos a ir, por ejemplo, a la tabla de contenido en la primera página, seleccionamos donde la queremos añadir, damos a bibliografía y vamos a darle a el que queramos de los que nos trae ya Word integrados. Vamos a darle a bibliografía, por ejemplo, y se nos añade aquí un apartado de bibliografía con nuestra cita. Y ya estaría por los comos de Word. Gracias por ver, espero que haya sido útil y hasta la próxima. Adiós.